¿Cuáles son los tres principios del diseño de carreteras? Y este concepto es sumamente importante porque para nosotros los ingenieros, no solamente hablando del tema de carreteras, sino de cualquier otra área de la ingeniería, es súper fundamental comprender los principios de lo que estamos trabajando. Es como un ingeniero estructural que, por ejemplo, no comprenda los principios de la estática, o un ingeniero hidráulico que no entienda los principios de la mecánica de fluidos. Entonces, en ingeniería es muy importante trabajar las herramientas, sí, la calculadora, los cálculos, el software y todas esas cosas que son herramientas y nos ayudan como tal, pues a hacer el trabajo más bonito, más rápido, de una mejor manera. Pero antes de saber utilizar las herramientas, el software, la computadora, la calculadora, los cálculos, antes de eso tenemos que saber dominar los principios. Y en este caso, entonces te voy a decir cuáles son los tres principios que vamos a utilizar para diseñar carreteras de una manera con la cual pues hagamos un diseño óptimo, que sea económico, que tenga altos estándares de calidad, altos estándares de seguridad vial, y son los siguientes. El primero de ellos, funcionalidad. Funcionalidad. ¿A qué me refiero con funcionalidad? Funcionalidad me refiero a que la infraestructura vial o la carretera que yo estoy diseñando funcione para lo que yo necesito que funcione. Imagínate que tengamos, por ejemplo, una vía donde el tráfico de camiones pesados sea alto y pues cuando llegue a una curva no tenga la posibilidad de dar esa curva adecuadamente porque simplemente el radio de curvatura no fue diseñado para ese camión de diseño. Entonces, a eso es lo que me refiero con funcionalidad. Tenemos que hacer que las carreteras funcionen correctamente. Entonces, ese es el primero. Y el segundo es comodidad. Necesitamos diseñar carreteras o necesitamos diseñar infraestructura vial que sea cómoda para los usuarios. Tú te imaginas, por ejemplo, uno conduciendo en una carretera donde constantemente tenga cambios bruscos de aceleración. Ahí es donde las personas, por ejemplo, se empiezan a marear, ¿cierto? Porque no es porque haya mucha curva, es porque las curvas que tenemos tienen diferentes velocidades y hace que el conductor tenga que constantemente estar frenando, estar acelerando. Eso es algo incómodo para el usuario. O si estamos subiendo una vía que tiene pendiente y, por ejemplo, empezamos segunda, después el vehículo como que se nos cuelga y tenemos que bajarlo a primera y después otra vez a segunda y después un planito a tercera y después segunda, después primera. Eso es algo incómodo para el usuario. Entonces tenemos que proveer condiciones de comodidad y finalmente seguridad vial. Y creo que ese es el más importante de los tres principios del diseño de carretera, la seguridad vial. Porque tenemos que tener presente y tenemos que entender que nosotros estamos diseñando carreteras o estamos diseñando infraestructura vial para personas que están conduciendo por esa carretera. Entonces, no podemos permitir que la misma carretera no tenga estándares de seguridad vial. Muchas carreteras que tienen mal peraltado, que tienen radios equivocados, que no tienen dispositivos de seguridad, no tienen señalización. Entonces, cuando tengo condiciones desfavorables de visibilidad, por ejemplo, de mal clima, ni siquiera tengo la posibilidad de visibilizar las señales verticales y las señales horizontales. Entonces, todas esas son condiciones que me aportan a crear una carretera con mayores estándares de seguridad vial. Entonces, finalmente, estos son los tres principios del diseño de carreteras, que sí es muy importante la herramienta, el software, la calculadora, los cálculos, todo eso son herramientas, pero es más importante aún entender cuáles son los principios de lo que estamos haciendo, así como el estructural entiende los principios de la estática, el hidráulico entiende los principios de la mecánica de fluidos. Nosotros aquí tenemos que entender los principios del diseño de carreteras que nos va a permitir pues, realizar un diseño adecuado. Si esta es una información que de verdad a ti te interesa, a ti te gusta aprender de eso, quisieras profundizar más, entonces te cuento el diseño de carreteras, pues ya sabes, si no has asistido a mi webinar, te pido que lo hagas. Te pido que lo hagas. Lo único que tienes que hacer es ir a www.disgeviaseducacion.com/webinar. Es un webinar totalmente gratuito, donde te va a entregar mucho valor, donde vas a aprender, donde vas a profundizar. Entonces simplemente ve a ese enlace y regístrate totalmente gratis y vas a ver cómo vas a comenzar a tener un panorama mucho más amplio de lo que significa diseñar carreteras como todo un experto.
Entonces te veo allá en el webinar.